que presentó ayer el gobierno, que es este proyecto ferroviario Santiago-Valparaíso en el marco del Plan Trenes para Chile, un proyecto que estaría operativo el año 2030. Busca tener 172 kilómetros y una duración de los viajes en torno a la hora y media, pasando por Batuco, por Tiltil, por Yayay, La Calera, Limache y Viña del Mar. Queremos entrar en más detalles, profundizar. Nos acompaña para esto Giovanni Vecchio. Él es investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Carla. A ver, quiero partir despejando una duda que se planteó ayer y que tiene hasta un ribete político, que decían, ¿por qué se llama Santiago Valparaíso si esto llega a Viña? ¿Cómo se tienen que denominar las estaciones de un proyecto? Sí, es cierto que el tren no va a llegar directamente a Valparaíso, pero sí va a estar a servicio del área metropolitana de Valparaíso. Además, algunas de las estaciones de la futura línea del tren, El Salto, Limache, también La Calera, van a estar conectadas al metro de Valparaíso. La línea existente, también una extensión futura. Así que, en realidad, aunque el nombre hable de dos ciudades, en realidad el tren está a servicio de áreas mucho más grandes, y entonces esto es lo que hay que mirar después del anuncio del día de ayer. Claro, tiene que ver también con llegar con las personas hacia la región y que después haya algún sistema de intermodalidad, digamos, que permita cambiarse y trasladarse a la ciudad puerto. ¿Es viable este proyecto que se ha presentado ayer por parte del gobierno? Creo que es más viable que proyectos mostrados anteriormente, porque no se trata de construir una nueva línea desde cero, sino que mejorar la línea que ya existe, hacer que sea más rápida, ocupar la faja de servicios que ya existen o que se están también construyendo. Entonces, en este sentido, aunque quizá el cronograma que se presentó ayer puede ser un poco optimista, es un proyecto que es mucho más viable que otros que requieren construir túneles, líneas, puentes desde cero y que requerirían más tiempo y también más recursos financieros. Ya, porque aquí hay una ecuación bien compleja, que en el fondo es que sea, bueno, rentable socialmente, pero también rentable con un incentivo para, por ejemplo, atraer capitales privados, en algo que anteriormente ha quedado descartado, porque muchos expertos decían, frente a otros proyectos, que hacer líneas de tren es muy caro y que por lo tanto las tarifas tendrían que ser muy altas, y ahí no habría real competencia con los buses, sobre todo pensando en que este tren está prometiendo viajes de 1 hora y media, que incluso podría ser un poquitito más. Entonces muchos dicen, ¿qué diferencia hay con el bus? ¿Cómo le va a competir el tren al bus, en definitiva? Bueno, puede que el tren requiera viajes que van a tener la misma duración de los viajes en bus, pero el tren es mucho más confiable que el bus. Con el tren sabemos a qué hora salimos y sabemos casi siempre a qué hora vamos a llegar. Cambia también la experiencia de viaje. Los trenes normalmente son más cómodos, permiten estar trabajando, leyendo, descansando, no estar pendiente, por ejemplo, de la ruta, como en el caso, digamos, de estar conduciendo un vehículo. Son también, bueno, más sostenibles, y además, considerando que el tren Santiago-Valparaíso estaría conectando con 3 líneas del metro de Santiago y también con el metro de Valparaíso, puede que por diferentes comunas de la región metropolitana y también de la quinta región sea una alternativa mejor y más fácil, por ejemplo, de utilizar respecto a lo que pueden ser los buses existentes. Ya, pero para eso me imagino que la tarifa del tren tendría que estar más o menos en los niveles de la tarifa del bus. Porque si el tren costara... Yo me acuerdo en los proyectos anteriores, ya no sé cuál, se hablaba de tarifas que tendrían que estar en torno a los 15, 20 mil pesos de aquí a Valparaíso. Obviamente eso hacía que fuera muy difícil competirle a los buses. Aquí tendríamos que tener la comodidad, la certeza, sumado a un precio que fuera más o menos equivalente al bus, ¿o no? Sí, esto requiere igual de subsidios. En todos los países, pienso a Europa, pienso también en algunos casos en Norteamérica, donde hay servicios ferroviarios que funcionan, hay subsidios, digamos, públicos, pero al mismo tiempo logran atraer muchos pasajeros, logran atraer mucha demanda. Y lo vemos también hoy día, por ejemplo, en el caso del tren a Rancagua. Es un poco más caro que, por ejemplo, el mismo viaje en bus, pero al ser más rápido, al ser también más confiable, a no estar expuesto a riesgos de congestión, etcétera, vemos que los trenes que en la mañana llegan de Rancagua siempre están bastante llenos. Entonces, yo creo que es una muy buena demostración del potencial que tiene el tren, también probablemente un recorrido como
entre Santiago y Valparaíso. Ya, es bueno esto de los subsidios en el sentido de que no se ha planteado así, pero sí hoy día en la mañana que entrevistábamos al presidente de EFE, nos decía que, claro, que aquí lo que se busca es rentabilidad social, que además esto tiene que ver con conectar algunas localidades que no tienen este servicio y este sistema de transporte, que no estaban incorporadas en los proyectos anteriores. Hay que pensar necesariamente en ese esquema porque es una figura un poco, no sé si distinta a la que se plantea aquí, que es concesionar, licitar, la construcción de la vía, las mejoras que haya que hacerles, la mantención, pero la operación dejarla en manos de EFE. Y uno se pregunta, no sé, pues si la tarifa vale, pensemos el 2030, 8.000, 9.000, 10.000, no sé en cuánto estaremos en ese momento. Supongamos que los buses valen 10.000 y esto vale 10.000. ¿Alcanzará eso para que el privado tenga el incentivo de hacer la línea y mantenerla y al mismo tiempo el Estado gane dinero y recupere esta inversión o no? Ahí el Estado va a tener que entrar al subsidio necesariamente. Sí, creo que considerar ahí dos elementos. Por un lado, en el caso del privado, quizá que considerar quiénes estarían utilizando esta línea. Tenemos trenes de pasajeros, los que estarán conectando Santiago con Valparaíso, pero también trenes de carga. Y entonces ahí, digamos, hay otra fuente de ingreso, por ejemplo. Ese es un buen incentivo para quien quisiera adjudicarse esta licitación, digamos. Imagino que sí, porque efectivamente también en otros países, digamos, el transporte de carga y los peajes que implica a la hora de utilizar las vías es una bastante buena fuente de ingreso. Mientras que si consideramos el rol del Estado, por ejemplo, como operador de los servicios, hay que considerar los beneficios que este tipo de servicio generaría, donde se generarían ahorros, no solo en términos de tiempos de viaje, sino también contaminación, dar un servicio a localidades que hoy día no están tan bien conectadas. Entonces, es posible que los beneficios, bueno, todavía no se hace una evaluación del proyecto muy exacta, pero es posible que los beneficios, sobre todo los miramos de manera amplia, hagan que valga la pena incorporar alguna forma de subsidio. Claro, por eso me imagino se apunta a la rentabilidad social. Ahora, ha habido cierto nivel de discusión, sobre todo en redes sociales, con personas que han planteado que les parece curioso que Chile en este momento se esté planteando construir un tren que no sea un tren rápido. ¿Por qué no plantearse la posibilidad de un tren que acorte el viaje efectivamente entre Santiago y Valparaíso y que sea un servicio rápido, como hemos visto trenes rápidos en el mundo? Eso es muy caro, es muy poco factible. ¿Por qué un tren que en este caso tiene que hacer un trayecto que a muchos les parece algo largo? El tren de alta velocidad funciona, pero más en otro contexto. Requiere efectivamente nuevas líneas y sobre todo conecta dos puntos, la ciudad de salida y la ciudad de llegada, Santiago y Valparaíso, pero se olvida de alguna manera de todo lo que está entre medio. Mientras que el proyecto que se ha planteado ayer permite pensar en diferentes servicios, algunos servicios más rápidos, otros que efectivamente paren en todas las estaciones. Entonces está pensado no como un servicio aislado, sino como un servicio que efectivamente se conecta con el territorio. Y esto sin excluir la posibilidad de conexiones más rápidas. Trenes de alta velocidad funcionan donde hay quizá mayores distancias, ciudades más grandes conectadas, diferentes paradas, pero no es el caso solo del tramo entre Santiago y Valparaíso. Y ahí sí probablemente la inversión no valdría la pena considerando distancias y número de pasajeros. Claro, ese tipo de tren es mucho más caro en general. En Europa tomarse un tren bala, un tren rápido es mucho más caro que tomar un tren tradicional que hace las paradas en las distintas estaciones, etcétera, y que va más lento. Exacto, sí. Además es necesario como conectarse con el territorio. Entonces, si este tren bala, como podría ser, por ejemplo, en el caso del que estamos hablando, no está bien conectado con otras líneas, con servicios que permiten llegar a él, corre el riesgo de ser un tren que casi no transporta pasajeros. Por eso también, digamos, en otros países siempre se cuida que estos servicios donde existen puedan atraer el número más alto de pasajeros que llegan de diferentes lugares. Giovanni, hablábamos de esta insatisfacción que ha mostrado el alcalde de Valparaíso porque el tren no llega a la ciudad-puerto propiamente tal, y ahí hay un buen argumento para preguntarse si el Estado no debiese hacer el esfuerzo. Valparaíso es una ciudad-puerto importantísima y no solo para el traslado de las personas, el tema de las cargas, donde tú me dices que hay un buen incentivo. ¿Sería muy inviable el poder hacer esos 12 kilómetros que faltan? ¿No sería rentable socialmente? Ayer decía el ministro de Obras Públicas que si se agregaran esos 12 kilómetros sería caro y por lo tanto habría que esperar muchos años para construir este tren. ¿Así de complejo sería hacer ese último tramo?
Efectivamente, es un tramo bastante complejo porque tiene que entrar dentro de la ciudad en un contexto donde hay poco espacio, mientras que la ventaja del proyecto presentado ayer es exactamente la de utilizar fajas y espacios que ya existen, que ya están a disposición de EFE y bueno, del Estado a la hora de construir esta infraestructura. Creo que se puede pensar en una conexión más directa con Valparaíso, efectivamente, en una segunda etapa, pero lo positivo es que ya el proyecto ya se conectaría a futuro con el metro de Valparaíso. Así que, aunque no haya una conexión tan directa, sí sería posible también para los habitantes de la ciudad puerto utilizar este nuevo servicio y ojalá en unos años más poder acceder directamente a él. ¿Siempre los proyectos de un tren se demoran tantos años? Porque aquí se está hablando de un tren que estaría operativo después del 2030. Entonces uno dice, chuta, queda harto, está el riesgo de que después venga otro gobierno, lo evalúe y diga, no, mire, no nos parece tan rentable, porque ha pasado. Tenemos, no sé, el puente del Canal de Chacao, tenemos este mismo proyecto que antes pasaba por otros lados y se hablaba de otros escenarios y otros trazados, pero que se ha subido y bajado y las expectativas de las personas también aumentan y disminuyen de acuerdo a los anuncios. ¿Siempre se demora lo que está planteando el gobierno o se podría acortar de alguna forma este tiempo para alcanzar un tren que ya esté operativo? De hecho, encuentro que un cronograma, al contrario, un poco ambicioso. ¿Es demasiado rápido? Al ser proyectos tan grandes, considerando todo lo que esto implica para las licitaciones, para los temas técnicos de diseño, de la infraestructura, todos los imprevistos, aumentos de los costos, a veces hay demora, y esta vez digamos, es bastante frecuente que hayan algunas demoras, pero al tener un proyecto que mejora una línea que ya existe, en vez de proponer construir una nueva línea desde cero, es un proyecto que es mucho más viable y que es menos probable que sufra atrasos a comparación de otras alternativas que planteaban nuevas líneas que hoy día no existen. Cuando tú hablas de que es la línea que ya existe, ¿es que es exactamente la línea que ya existe por donde pasa carga o es que en paralelo a esa línea hay que construir otra línea que lleve a los pasajeros? Ahí me pierdo en el fondo porque me imagino que el flujo de carga no debe ser poco como para meter entre medio trenes que lleven pasajeros. A lo mejor también lo que se hace es construir en paralelo otra línea que permita utilizar esa faja de terreno, que ahí sí me imagino hay una ganancia porque lo que tú decías al comienzo, no hay que empezar a expropiar. Exacto. Hablo de misma línea en el sentido de que se seguiría el mismo trazado, se estaría pasando por las mismas localidades, pero exactamente se estaría construyendo una infraestructura en paralelo. Ya, son otros rieles. Son otros rieles, ya. Exacto. Ahora se está construyendo, por ejemplo, el tren, o se estará construyendo, perdón, el tren Santiago-Batuco. Bueno, la nueva línea debería correr en paralelo. Debería estar después de Batuco y hasta La Calera, mejorando la línea que ya existen, agregando también nuevas vías. El metro de Valparaíso hoy día llega a Limache y estará llegando a La Calera, y ahí también el nuevo tren correrá en paralelo a los rieles del metro de Valparaíso. Así que hablamos de nueva línea, pero efectivamente son nuevos rieles y esto evitaría los conflictos entre los trenes que ya circulan, estarán circulando hace unos años más, y los nuevos trenes del servicio Santiago-Valparaíso. Ahora, tú me decías que uno de los incentivos comerciales para que una empresa quiera estar en esta licitación y hacerse cargo de la construcción y la mantención de la vía es la carga. ¿Eso qué significaría? ¿Que en el fondo tendrían que concesionar la carga o la operación de la carga que ya pasa o habría que abrir una nueva línea de operación de carga? Esto depende en realidad de empresas que ya existen. En muchos casos hay una separación entre la empresa que está a cargo de mantener la línea del tren y las empresas que están a cargo de la operación de los trenes. Entonces podemos tener, no sé, 5 empresas, por ejemplo, de transporte ferroviario de carga y pagan, digamos, para el uso de las vías de una sola empresa. Hay servicios que ya existen y utilizan, por ejemplo, la línea de tren que sale de Santiago. Hay servicios que existían anteriormente y que se han cancelado y reemplazado, por ejemplo, con camiones. Así que ahí hay un desafío, obviamente, en hacer que carga que hoy día se transporta en camiones tenga el incentivo efectivamente y vea las ventajas de cambiarse al tren, ventajas en términos de tiempo, de costo, etc. Y ahí en el fondo lo que seguiría, porque ayer lo que se presenta es el trazado. ¿Cuáles son las etapas que siguen en el fondo para llegar a tener este tren funcionando? Porque me imagino que lo que debe venir es que se abra este proceso de licitación con una serie de condiciones y con cierta promesa de rentabilidad que sea atractiva para que alguien se haga cargo de la construcción y la mantención de la línea. ¿Eso cuándo debiese pasar y qué tipos de incentivos se ponen? Yo no sé si efectivamente a ti te parece que hay empresas internacionales, sobre todo, que me imagino que ahí está el objetivo, que quieran hacerse cargo de un proyecto como este.
Sí, las etapas del proyecto ven en los próximos meses la realización de algunos estudios preliminares, en 2025 la licitación y en 3 años la realización de las obras con la entrada en función del tren en el año 2030. Entonces, entre medio hay un largo trabajo de preparación, tanto técnico como también jurídico, legal, económico. El día de ayer, por ejemplo, no se presentaron cifras acerca de los números de pasajeros esperados, entonces una evaluación que hay que desarrollar con más detalle, lo mismo en términos de rentabilidad social, por ejemplo, y a partir de eso se estarán evaluando, me imagino, también los diferentes incentivos y condiciones para efectivamente hacer que el proyecto sea no solo viable y se pueda realizar, sino que efectivamente pueda ser atractivo, para que no sea algo solo a cargo del Estado. Claro, te escucho y me pregunto si eso no debiese estar estudiado de antemano, digamos, antes de anunciar algo así. Porque ¿qué pasa si mañana lo empiezan a estudiar y se dan cuenta que sería poca gente la que se sube al tren? No sé, por dar un ejemplo, y que no es tan rentable socialmente. O sea, también me imagino que ahí hay un fuerte incentivo a que esto se haga o no se haga, ¿no? Presumo que podría ser súper rentable, me imagino, pero eso no debiese estar estudiado ya. Sí, esos temas en parte están evaluados, por eso también el tema del tren Valparaíso ha estado en la agenda pública por tantos años. Lo que sí, de alguna manera, como falta definir, son algunos elementos, me imagino, por un lado más de detalle. Entonces, por ejemplo, una estimación de número de pasajeros, sabiendo que cambian las condiciones respecto a proyectos anteriores que se habían propuesto. También ver qué factores se incorporan. Normalmente se considera cuánto tiempo de viaje ahorramos con una nueva infraestructura. Una línea del tren, una autopista, una línea de metro, también cuánto combustible ahorramos, pero no siempre se considera cuánto menos contaminamos u otro tipo de beneficio, cuántas personas van a poderse mover. Entonces, me imagino que ahí en el diseño de la evaluación van a estar invertidos los próximos meses para efectivamente lograr incorporar todos los beneficios de un proyecto de ese tipo que en muchos casos tradicionalmente no se toman en cuenta. Por eso en muchos casos algunos proyectos parecidos no siempre han salido rentables después de procesos de evaluación. Bueno, vamos a ir siguiéndole ahí el paso a lo que se vaya a hacer en las próximas etapas hasta llegar a la licitación y ahí sí empezar entonces a ver la construcción de esta nueva línea y ojalá este tren a plenitud del año 2030. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carla. Que te vaya muy bien. Giovanni